Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo os quería hablar de Arbeloa. En el anterior me expresé ampliamente sobre Xabi Alonso, sobre las causas que yo creo que han derivado en esta destitución o en esta especie de destitución con un poco de suma de que el entrenador ya también estaba bastante cansado y que prácticamente ha recibido de buena gana esta destitución, porque es un entrenador que ya quería dar un paso al margen respecto a este proyecto del Real Madrid que lleva acabado desde hace unas cuantas semanas o meses incluso, pero que ha ido alargando poco a poco porque ni uno se terminaba de ir ni el otro le terminaba de echar, pero finalmente ha acabado con la destitución de Xabi Alonso y el nombramiento de Álvaro Arbeloa, que estaba entrenando al Castilla, que previamente había entrenado en las categorías más inferiores todavía del Real Madrid y que era uno de esos entrenadores proyecto que estábamos formando en los últimos años, desde Zidane pasando por Raúl, aunque Raúl no ha terminado de tener ese paso finalista que es el del primer equipo, podía ser uno de los jugadores, exjugadores, ex leyendas en este caso incluso, que podrían tomar las riendas del primer equipo, pero de momento su tiempo no ha llegado, no sé si en un futuro llegará, pero en este caso el mando lo ha tomado Álvaro Arbeloa y vamos a hablar un poco sobre Arbeloa en este vídeo. Y es que de Arbeloa jugador, bueno, no es un jugador que destacase especialmente por su calidad, pero sí era un jugador que destacaba por su carácter, por su forma de competir, por su competitividad, desde el punto de vista profesional, por tener una profesionalidad absolutamente intachable. Lo ves ahora mismo físicamente y está mejor que muchos futbolistas. Lógicamente, también, a mi modo de ver, habla muy bien de Arbeloa el hecho de que fuese mouriñista y que fuese de Mourinho, que no hay que confundir las dos cosas. La veneración, digamos, a Mourinho es una cosa, la veneración al mouriñismo como forma de entender la vida o por lo menos esta profesión del Real Madrid es otra muy distinta. Arbeloa en este caso es de ambas. Y quería empezar un poco también por su carácter, porque estamos acostumbrados en el Real Madrid a hablar de etapas de mano izquierda, etapa de mano dura, etapa de sargento, todo ese tipo de etapas, ¿no? Y ahora mismo la verdad es que no sabemos qué etapa debería necesitar esta plantilla, porque tiene la sensación de que si te viene un Conte, por ir a la mayor exageración de lo que podría ser un sargento a día de hoy, dices, esto va a durar una semana. Esto va a durar una semana porque es absolutamente imposible de gestionar el vestuario actual del Real Madrid con un entrenador de un carácter tan marcado, ¿no? Y además que es también muy pesado a nivel táctico, que incluso establece un esquema que no termina de gustar a los jugadores porque parece que estás yendo a la defensiva con esos tres centrales, esos carrileros, en fin, todo ese tipo de cosas que sabemos que es Antonio Conte, pero al mismo tiempo este vestuario, si le das un entrenador de mano blanda, poned vosotros el nombre que queráis, que se os venga a la mente, a lo mejor se lo pueden comer. A lo mejor se lo pueden comer y además los entrenadores de mano blanda, en realidad lo que se oculta cuando se dice un entrenador de mano blanda es que realmente es un entrenador que no está muy puesto a nivel táctico, que es un entrenador de gestión de plantilla, pero que tácticamente no tiene el nivel que pueden tener otro tipo de entrenadores. Y bueno, es cierto que puede tener su parte de razón, puede, pero no es del todo así. Pero aún así es que esta plantilla, estos jugadores sí necesitan puntos tácticos, sí necesitan base táctica. Estos jugadores, especialmente los centrocampistas, no son dale el balón y que él invente, ¿no? O sea, Toni Kroos a los 4 o 5 días de estar aquí se puso a jugar en una Supercopa de Europa y tomó el control por completo de ese partido, de ese equipo. ¿Por qué? Porque es ese tipo de jugador. Tú ahora mismo le haces eso a un Camavinga que viene de nuevas en el equipo, o a un Bellingham, a un Tchouaméni, a un Valverde, a Ceballos, al que absolutamente quieras, incluso al Güler de 20 años, y no te lo va a hacer. Entonces, estos jugadores son muy buenos, quizás no son tan buenos juntándose entre sí, ¿vale? Pero estos jugadores tienen que aprender, tienen que evolucionar en ciertas cosas. Esto es absolutamente evidente. Y especialmente me centro en el tema de los centrocampistas, pero se puede hablar de otra serie de jugadores, por supuesto. Así que Arbeloa podemos decir que es un tipo con carácter, es un tipo con carácter, pero también es un tipo inteligente. A mí esto ya me da miedo decirlo, porque lo mismo pensaba de Xabi Alonso, y lo sigo pensando en realidad, pero quizá es una inteligencia que, llevado al trato con el futbolista, a diferenciar con qué futbolista puede tratarlo de una u otra manera, pues no ha terminado de tener ese punto. A saber si Arbeloa lo tiene o no. Sería importante que lo tuviese, por supuesto, por lo que hemos visto con Xabi Alonso, ¿no? Y recordemos unas palabras que dijo últimamente sobre Joan Martínez, el central que
tiene perspectiva de poder en algún momento subir al primer equipo, que se lesionó la rodilla hace 2 temporadas y que tenía eso, perspectiva de poder ser un elemento que pudieses contar con él en el futuro cercano del Real Madrid y por qué no pensar que podías hacer un futuro medio largo con este jugador en plantilla, y lo cogió por banda y en la rueda de prensa dijo que tiene mucha calidad, que eso es indudable, pero que tiene que competir mejor, que tiene que entrenar mejor, que tiene que ser más profesional, que todo eso lo necesita para adquirir ese segundo paso. Es decir, mientras todo el mundo, Twitter, Real Madrid, la gente que sigue la cantera, está hablando todo el rato de Joan Martínez como perspectiva de primer equipo, coge el entrenador que le está en ese momento mirando el día a día, que le está entrenando, y te suelta eso en una rueda de prensa sin venir a cuento. Lógicamente, no creo que podamos esperar esto mismo de unas declaraciones sobre Vinicius, Mbappé, Bellingham, Valverde, Camavinga. No creo. Y si las hiciese sobre Brahim, Güler, Gonzalo, Huijsen o Lunin, pues en realidad quedaría muy mal, ¿no? Porque sería otro nuevo ejemplo de un entrenador que es duro con los débiles y débil con los fuertes. Y eso pues es una cosa que no queda ni mucho menos y que no habla bien, no del entrenador, sino de la persona, que aquí estamos hablando de la persona. Muchas veces nos centramos en ello porque es absolutamente clave cuando se habla de manejar un grupo, de manejar un vestuario, de gestionar un vestuario como el del Real Madrid. Se está hablando desde el punto de vista personal, o personal en base a cómo le enfocas a tu profesión, en este caso ser entrenador, y en este caso todavía mayor, ser el entrenador del Real Madrid. Luego sobre Arbeloa, pues es evidente que no es lo ideal que llegue sin experiencia a un equipo de la máxima élite, porque ha estado únicamente en las categorías inferiores, pero lógicamente aquí tenemos 2 casos de éxito prácticamente sin igual, uno en el Barça con Pep Guardiola, que venía del Barça desde la tercera división, y de Zidane, lógicamente, que ha sido un entrenador súper galardonado, que ha ganado 3 Champions seguidas, ni más ni menos, y que venía, como ya sabéis, de no haberle ganado a la Roda. Obviamente recalcar que por mucho que haya habido 2 casos de éxito en 2 clubes distintos, no significa que esto sea una seguridad sobre que pueda suceder en otro momento. No, estamos hablando de 2 personas bastante especiales, cada uno en su apartado. Guardiola para el Barça y para el estilo del Barça, y Zidane en general para el mundo del fútbol. Cuando Zidane entró en el vestuario, todos los jugadores, aunque Zidane les hubiera dicho que al fútbol se juega con 12 en lugar de con 11, o que se juega con 10, más bien, yo creo que nos encaja mejor esa descripción. Aunque el Zidane coge el primer día y haciendo sus matices en la pizarra diga, bueno, pues salimos con 10, ya lo sabéis, tal, los jugadores van a seguir embelesados, absolutamente, porque es Zidane, porque es un jugador, en este caso, porque lo ven como jugador, yo creo, que embelesaba, o sea, que está fuera de la categoría de cualquier otro futbolista. Entonces, ¿hay muchos futbolistas o incluso algún futbolista que ha sido mejor que él en la historia? Sí, pero como aura, como se suele decir ahora, como imagen que proyecta de cara a un jugador que lo está viendo, es un aura distinta. Zidane está fuera de toda categoría respecto a cualquier otro. Y os lo dice alguien que no es especialmente zidanista. Sí lo soy desde el punto de vista como jugador, uno de los jugadores más especiales que ha habido en la historia del fútbol, pero que como entrenador yo sinceramente nunca he terminado de comprar el zidanismo, ni mucho menos. Yo he estado durante muchos años en el terreno opuesto, de hecho, y sí que con los años fui matizando mis opiniones, no en base a que ganase, sino en base a lo que yo mismo veía, pero es cierto que yo nunca he sido de Zidane y no termino de serlo. No sé por qué, no termino de tener feeling con él, pero bueno, quizá puede ser una cosa mía propia, lo admito completamente. Y luego en realidad estoy ciertamente contento porque vayamos a tener un nuevo entrenador, no porque tenga nada en contra de Xabi Alonso. Era un entrenador que tenía muchísimas esperanzas, que quería verle entrenar al Real Madrid, que ya desde antes de que se hiciera entrenador pensaba que iba a ser un gran entrenador, que seguí toda su etapa en el Leverkusen desde el minuto 1, o sea, no soy para nada dudoso con Xabi Alonso. Pero en este caso no es porque sea Arbeloa, en realidad me daría igual. Si fuese Raúl te diría lo mismo, y tampoco es que tenga un gran aprecio por Raúl. En definitiva, el que sea, porque ahora para mí es muy importante localizar de verdad qué jugadores tienes que deshacerte sí o sí por una cuestión de vestuario, no por una cuestión de nivel, no por una cuestión de calidad. Que oye,
que si coge a Arbeloa, le da 2 o 3 instrucciones a Camavinga y resulta que Camavinga cambia su forma de jugar y pasa a ser el jugador que proyectábamos que podía ser en el momento en el que lo fichamos, oye, de lujo. Evidentemente habría cambiado la realidad de ese jugador y tendrías que cambiar tu perspectiva respecto a ese jugador. Imagínate que de repente se convierte en un grandísimo futbolista que por lo que sea encuentra una forma de no ir tan acelerado y eso evita también las lesiones. Pues oye, en lugar de pensar que lo podías vender por 30, 40 millones este verano, como venta absolutamente necesaria, urgente, porque es un jugador que ni para adelante ni para atrás, pues oye, tienes que cambiar de perspectiva y decir, oye, me vienen 70 y no lo vendo, porque es un jugador que realmente ha cambiado su realidad competitiva. Imaginaos que hace una evolución tipo la que hemos visto de Vinicius. Para mí Vinicius, la evolución que ha tenido con los años, hasta hace 2 años que ha involucionado claramente, pero la evolución que ha ido teniendo paulatinamente o incluso de manera abrupta durante años o incluso en unos pequeños meses, en unos pocos meses en los que se le ha visto un cambio concreto en una forma de jugar que le ha hecho exponenciarse todavía como futbolista, imagínate que eso suceda con Camavinga. Por supuesto, con Camavinga o con cualquier otro, por supuesto eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Pero no lo digo desde el punto de vista del nivel del jugador, lo digo desde el punto de vista de la salud del jugador, de identificar realmente si hay profesionales, si hay falta de profesionalidad en ese vestuario y si la hay ya con varios entrenadores, entonces ya sí que no hay nada más que hablar. Me da igual quién sea, me da igual el nivel que tenga, me da igual lo que le haya dado al Madrid, tiene que ir fuera, porque en el momento en el que en una cesta hay una manzana podrida, el resto se van a pudrir y no te puedes permitir eso. Me da igual quién sea, repito, Jude Bellingham, Fede Valverde, Vinicius, Mbappé, me da exactamente igual. Si con más de un entrenador, en este caso Mbappé no sería, pero si con más de un entrenador ha habido esta falta de feeling, de autoridad, de respeto, de profesionalidad, de como lo quieras llamar, entonces ahí sí que no hay ningún tipo de miramiento. Ahí, lógicamente, vas a depender de que el club quiera finalmente apretar ese botón, el decir, venga, vale, lo vendemos, pero como mínimo nosotros, como aficionados, poder saber a ciencia cierta qué es lo que sucede. ¿Quiénes son los verdaderos problemáticos de ese vestuario? Porque se habla mucho de Fede Valverde, obviamente, con Xabi Alonso se ha visto que no ha tenido feeling desde prácticamente día 1 o día 2, podríamos decir, pero Fede Valverde no ha sido un jugador que haya faltado a su profesionalidad con Ancelotti. Por ejemplo, que decía que no le gustaba jugar de lateral derecho, evidentemente, pero ¿dónde jugaba? De lateral derecho, y ya está, y rendía de lateral derecho, ¿o no? Si decíamos que podía ser el mejor del mundo era porque estaba rindiendo de acorde a ese nivel que le establecíamos, ¿no? Entonces no había problema respecto a eso. Con Vinicius ha habido otra serie de motivos, pero con Ancelotti dejó de rendir en cuanto a rendimiento, pero no en cuanto a profesionalidad. No ha habido falta de profesionalidad, no ha habido falta de respeto respecto a Ancelotti ni nada parecido. En el caso de Jude Bellingham se decía que era uno de los jugadores que más en contra estaba del estatismo que tenía Ancelotti a la hora de poder generar una sinergia de trabajo, un grupo de trabajo y de capacidad de mejora en ciertos futbolistas, y con Xabi Alonso ha sido prácticamente todo lo opuesto, ¿no? Parece ser que está cansado de ese tipo de tacticismo, podríamos decir, que no termina de encajar en el grupo, que no termina de saber cuál es su posición. Pues Jude Bellingham sin duda es uno de los jugadores que tienes que tener en el foco. Si Jude Bellingham, por lo que sea, no termina de no encajar con Arbeloa en el sentido táctico, porque en el sentido táctico sí que es un jugador quizá difícil de encajar, quizá, porque es un jugador que te puede aportar muchísimas cosas, que tiene todos los disfraces en su armario, pero que muchas veces no le apetece ponerse cierto disfraz. Y esto es así. Y es evidente que lo tenemos que tener perfectamente localizado. Y además Jude Bellingham sí es un jugador vendible. Jude Bellingham mañana lo pones en venta y vas a tener 3-4 equipos, especialmente de la Premier, soltándote mínimo 100 millones. O sea, eso sí que está claro. Ahí ya la duda sería si el club apretaría el botón por un jugador que es absolutamente imagen de marca y que ahora encima siendo de Adidas y tal, pues sería bastante complicado, ¿no? Pero por lo menos a nosotros, en cuestión de aficionados, saber realmente a lo que nos atenemos en este caso con este jugador. Así que para mí es absolutamente vital estos meses para saber, para identificar al 100% qué jugadores tienen que seguir y qué jugadores no. Hay que evaluar también lo de Vinicius. Vinicius me da muchísimo miedo que piensen en renovarle, porque en el Madrid de Mbappé o lo que estamos viendo me da mucho miedo. Me da mucho miedo el tema de Vinicius. Me arriesgo incluso a que Vinicius gane el Balón de Oro en el Liverpool. No pasa nada. De verdad, no pasa nada. Prefiero eso que poder estropear el proyecto actual.
Si resulta que lo de Vinicius era simplemente que sí que tenía un mal feeling con Xabi Alonso, al igual que Fede Valverde, y oye, con Arbeloa la cosa cambia, por lo que sea, simplemente porque son personas distintas y empiezan en tabula rasa y se ve que hay un cambio de rendimiento, pues ahí obviamente habrá que hacer también nosotros un ejercicio de adecuación a lo que está pasando, a lo que estamos viendo, a lo que trasciende, a las informaciones que trascienden sobre si ha habido un cambio en el vestuario, sobre todo ese tipo de cosas, ¿no? Es muy importante este cambio de entrenador para esto, para identificar qué sí y qué no. Absolutamente clave, porque el proyecto está en serio peligro. Y además respecto a esto, le voy a dar una vuelta de tuerca más, y es que el entrenador que se va a sentar ahora mismo en la silla es amigo del que se está yendo, del que le han todos estos jugadores hecho la vida imposible, podríamos decir. Y el entrenador que está viniendo, la persona, más bien, Arbeloa, es una persona que en cuanto a carácter, en cuanto a lealtad, lo lleva a rajatabla. Entonces, es un entrenador que sabe, evidentemente, de primera mano, porque es amigo de Xabi Alonso, y habrán hablado y habrán comentado todo este tipo de cosas, y especialmente si parecía que podía coger las riendas del equipo y todo eso, sin duda habrán hablado, sin duda sabrá más o menos lo que hay en ese vestuario. Ahora hay que ver cómo los trata Arbeloa en el sentido de que es consciente de que ha tenido problemas con su amigo, con un amigo al que supongo que tiene también en alta estima a nivel profesional y por supuesto a nivel personal, porque si no, no eres amigo de alguien al que no admires a nivel personal o el que tengas un mínimo aprecio como poco, ¿no? Así que respecto a esto, muy interesante el ver si Arbeloa va a partir de cero con los futbolistas o si va a partir con esa especie de rencor soterrado que puede en ciertos momentos aparecer, ¿sabes? Que puede brotar en momentos en los que quizá no es lo ideal, o tanto en el día a día como en una decisión de un partido, no sé. Eso creo que va a ser realmente interesante de poder analizar y, como digo, a la hora de poder saber si unos jugadores sí o unos jugadores no, si hay otro entrenador al que le hacen la cruz o al que se ve que en el campo no responden de la manera que deben responder, así sobre todo si trasciende algún tipo de información sobre lo que está ocurriendo en ese vestuario y se parece mucho más a la etapa de Xabi Alonso de lo que podríamos creer que es una nueva etapa en base a que es un nuevo entrenador y que es un perfil ciertamente distinto, pues ahí estaría absolutamente claro que los jugadores, pese a que ya sean culpables, pese a que ya sepamos que hay algunos culpables en ese vestuario, sí que tendrían un punto mayor. Un punto mayor que ya sí que sería un punto de no retorno con según qué jugadores. Respecto a su fútbol, pues veremos. Seguramente sea un entrenador de estos modernos, que le guste que su equipo presione arriba, la presión tras pérdida rápida, el también tener un punto de pragmatismo en un momento dado y poder cerrar con todos los jugadores bien juntos y poder salir a la transición. Es decir, más o menos casi todos los entrenadores suelen cumplir más o menos 2 o 3 pautas. Luego hay algunos que se salen mucho de lo común y que van directamente a ser muy fijos en un sistema o muy fijos en una forma concreta de jugar. Pues eso, es absolutamente impepinable que mi equipo juegue con la línea súper adelantada, como Flick. Eso sí que no se negocia. Vale, pues ahí lo tienes. Es absolutamente impepinable que mi equipo tenga el 60 y mucho por ciento, el 70% de la posesión de balón. O que mi equipo juegue con 2 puntas. O que el perfil de mis 2 puntas sean este y este. O que juegue por dentro o que juegue por fuera. Es decir, todo ese tipo de cosas. Pero normalmente casi todos suelen cumplir esas 2-3 pautas que todos los entrenadores quieren, ¿no? Pero luego ya tienes que ver los jugadores que tienes y adaptarte a ello, por supuesto. En otros trabajos puedes llegar a dudar sobre si el entrenador al que está cogiendo ese puesto, puedes pensar si ha visto los partidos de ese equipo, si sabe más o menos el día a día de ese equipo, de esos jugadores. Si vas a coger el puesto del entrenador del Málaga, dudo mucho, salvo que seas una persona muy apegada a ese club, que hayas visto los últimos 20, 30, 40 partidos del Málaga, lo dudo mucho. Pero en el caso de Arbeloa, que es un madridista de pro, y del Real Madrid, que es un club del que están constantemente saliendo informaciones, aparte de obviamente su línea directa con Xabi Alonso y con más gente del club, evidentemente, en parte también por su agencia de representación y todo ese tipo de cosas que sabemos, pues creo que está claro que sabemos que Arbeloa habrá estado siguiendo al Real Madrid y tendrá una evaluación algo más iniciada que, como digo, un entrenador que puede coger ahora mismo las riendas del Málaga, del Albacete, al que nos vamos a enfrentar, o mismamente de Las Palmas, ¿no?
Así que inicia la etapa de Arbeloa, veremos cuánto dura, veremos si es exitosa, si no, no lo tiene nada fácil porque a día de hoy en defensa estás como estás, cambiando de entrenador lo que quieras, cambiando incluso de preparación física porque tienes a 5 lesionados crónicos en la línea defensiva, que eso difícilmente va a cambiar. Veremos si los centrocampistas cambian algo o no. Veremos qué sucede con los delanteros, qué idea tiene para el día a día, qué idea tiene para los partidos más grandes, más concretos, en los que quizá no puedas establecer la misma idea que plasmas contra otra serie de equipos. Veremos cómo lleva el tema de la gestión de las rotaciones, de las posibles rotaciones. Veremos cómo gestiona el tema de quién va a ser su once, con qué esquema se va a encontrar más a gusto jugando, por lo menos con los jugadores que tiene, porque a lo mejor él es de un esquema, pero con los jugadores que tiene, pues elige otro. Veremos el trato que hace con la cantera, quieras o no, los jugadores que ahora mismo están en la cantera son jugadores que está llevando él, es decir, no es lo mismo que un entrenador que venga de fuera, aunque haya conocido la casa y tal como Xabi Alonso, pero no es lo mismo que venga de fuera a que haya estado con esos jugadores a los que ahora quizá en el primer equipo se le puedan demandar, un perfil como Cestero podría ser, mismamente, como Joan Martínez, que he hablado anteriormente del caso del central español, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y veremos si el trabajo de Arbeloa es suficiente como para poder afrontar incluso el proyecto, es decir, que inicie también la temporada que viene, o si en verano se toman una otra serie de decisiones. Eso también puede depender de, obviamente, de los títulos, o si no de los títulos, el cómo se afrontan los mismos, porque a día de hoy los títulos tenemos que tener los pies en el suelo y tenemos que, al igual que en la Supercopa de España, no decir que estamos orgullosos porque hemos perdido la final, evidentemente, pero sí entender que por lo menos la hemos competido, que era algo que quizá algunos teníamos incluso serias dudas de que se pudiese competir. Y esa es la realidad. Si te elimina el PSG por un gol de distancia, pues no es lo mismo a que te elimine un equipo de un Borussia Dortmund por 2 goles de distancia. Yo creo que ese tipo de cosas sí hay que mirarlas. Obviamente el no dar por perdida la liga y toda esa serie de cosas, ¿no? Y nada más, recordar que Arbeloa es esfuerzo y entrega, que así es como él piensa que es el Real Madrid, dice que es la fuerza de nuestro escudo, literalmente, palabras suyas. Se hace llamar el espartano, o sea que creo que en cuanto a carácter no tenemos que dudar sobre esta persona. Y por supuesto le deseo mucha suerte, igual que le desearía a cualquier entrenador que cogiese ahora mismo las riendas del Real Madrid, aunque fuese una persona a la que personalmente no le tuviese ningún tipo de afecto, pero el proyecto a día de hoy sí que está en serio peligro y, lógicamente, yo lo que quiero es el bien del Real Madrid, independientemente de la persona que cause ese éxito del Real Madrid, evidentemente. Y nada más, si os ha gustado el vídeo dejad un like, dejad en los comentarios qué opináis sobre Arbeloa, si habéis seguido al Castilla, que sería unos comentarios bastante interesantes. Yo he de decir que asumo mi total responsabilidad porque yo iba a seguir al Castilla esta temporada, le seguí las primeras jornadas, no me terminó de gustar lo que vi, no ya por los resultados, sino porque creía que la plantilla iba a ser difícil de gestionar en cuanto a que el nivel estaba bastante parejo con todos los jugadores y creía que esa rotación masiva que estaba haciendo Arbeloa no iba a poder funcionar. Dimití del Castilla y el Castilla ha ido hacia arriba, así que pido perdón desde aquí y me arrepiento bastante de haber dejado de seguirle. También sigo a muchos equipos, entonces quieras o no, a la mínima que he podido ver que no me gustaba algo, pues tengo que dejar de verlo porque hay otra serie de equipos, de jugadores que reclaman mi atención. Lo digo con total honestidad. Pero bueno, si habéis seguido al Castilla, estaría bien que lo dejaseis en los comentarios, a ver qué opiniones tenéis sobre Arbeloa. Si os ha gustado este vídeo o cualquier otro y no os habéis suscrito todavía, suscribíos, no seáis tímidos y nos vemos en el siguiente vídeo.